1991, tras alcanzar la cifra de 6.809 personas asesinadas, Medellín fue catalogada como la ciudad más violenta o la más violentada del mundo. Asesinatos, secuestros, coches, bombas fueron parte de la cotidianeidad de una ciudad que superó esta crisis de terrorismo, violencia y miedo. ¿Cómo lo logró? Se lo consultamos a Jorge Melguizo, consultor internacional, ex secretario de Desarrollo Social y de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Buenos días, Jorge, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días para usted y para toda la gente de Ecuador. Encantado de estar con ustedes. Cuando las ciudades están abocadas a las dinámicas de una espiral de violencia como la que vivió Medellín, como la que vive Guayaquil hoy, en la ciudadanía se instala una suerte de desesperanza, la idea de que las cosas solo van a empeorar, de que se ha caído en un abismo del que no existe salida. Pero, ¿se puede salir de eso? Sí, se puede salir. Nosotros, la misma ciudad de Medellín es una evidencia de que se puede salir. Medellín sigue siendo una ciudad dura, seguimos teniendo violencias, seguimos teniendo una fuerte inequidad, pobreza, en fin, pero hoy tenemos 96.3% menos, 96.3% menos de las muertes violentas que teníamos hace 30 años. En esa cifra que usted dijo, Lenin, la ciudad fue la peor en el mundo en su tasa de muerte violenta. Teníamos una tasa de 382 muertes por cada 100.000 habitantes. El año pasado terminamos en diciembre con 14 por cada 100.000, que sigue siendo alta. Doble el promedio mundial, pero es 96.3% menos. Medellín muestra que es posible, Jorge, con una conjunción de acciones. Sí, Lenin. ¿Cuáles son esos pasos fundamentales que se tienen que dar para superar esta crisis que es alentada por organizaciones criminales que tienen infraestructura, que tienen todo el dinero del mundo y que además se sienten alentadas por la impunidad? Yo creo que hay siempre dos frentes en los que hay que trabajar. La fórmula, digamos, de Medellín fundamental ha sido entender que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Así suena extraño. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con una altísima inversión en proyectos sociales, en proyectos educativos y en proyectos culturales. Esa es la fórmula que Medellín durante 30 años ha venido realizando, interviniendo. Me gustó su expresión de las ciudades violentas o violentadas. Nosotros decimos interviniendo en los barrios más violentados, los barrios que son más víctimas de las violencias, con grandes inversiones sociales, educativas y culturales. Esa ha sido la fórmula principal, porque además lo que buscamos es que las ciudades tengan altísima convivencia. Si yo llego a una ciudad, Lenin, y encuentro que esa ciudad está llena de policías, con la creencia de que eso me va a proporcionar seguridad, yo no me siento seguro. Piensen ustedes a las ciudades en las que van y no encuentran mucha policía, pero se sienten tranquilos. Son ciudades que han construido la convivencia. Jorge. Pero el otro frente es también la necesidad de enfrentar de otra manera la seguridad pura y dura. ¿Cuál es el rol que en esto juegan las autoridades locales, las alcaldías? Y lo pregunto pensando en que la policía y las Fuerzas Armadas dependen de los gobiernos centrales. Entonces, ¿qué tienen que hacer los municipios dentro de este esquema que se aplicó en Medellín y que ha sido exitoso? También en Colombia se da la situación de Ecuador, tenemos una sola policía nacional y le digo, eso es una fortuna. Si nosotros tuviéramos policías locales como en México, como en Brasil o como en Argentina, la situación hubiera sido más desastrosa todavía. Lo que le corresponde a los municipios, en el caso de Guayaquil, en el caso de Medellín, es precisamente generar con organizaciones comunitarias, con empresas privadas, con universidades, con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, con el gobierno municipal, con toda la sociedad, unos profundos diálogos que nos permitan mejorar la capacidad instalada de la ciudad para enfrentarnos a esos duros problemas que generan las delincuencias. Pero es que muchas veces, Lenin, lo que empezamos a ver hace 30 años era que poníamos el remedio donde duele y no donde se origina el dolor, como en la acupuntura. Si me duele la cabeza, voy donde un acupunturista, pues no me pone agujas en la cabeza, me pone agujas en la planta de los pies o en la espalda. Hay que poner los remedios donde se origina, y es en la generación de oportunidades para la población más joven de nuestras ciudades, es quitarle esos jóvenes a la delincuencia. Un joven en Guayaquil, un joven en Medellín, tiene las 24 horas, los 7 días de la semana, las puertas abiertas en la delincuencia. Pero no tiene
por 7 días o las 24 horas las puertas abiertas para entrar a la formalidad del Estado o a la formalidad de lo privado. Jorge, y por eso en Medellín se tomó la decisión de invertir mucho dinero en las zonas más duras de la ciudad. Grandes infraestructuras, parques, bibliotecas, edificios con diseños arquitectónicos ganadores de concursos internacionales, salas de exposiciones, teatros, en las zonas más difíciles. Y claro que hubo críticas porque decían, ¿cómo es posible, hombre, que vaya a botar ese dinero en ese lugar a donde nadie quiere entrar porque te roban, porque te matan? Pero dio resultado. ¿Ese es uno de los caminos indefectiblemente? Ese es uno de los caminos, Lenin. Se lo cuento. Yo nací en uno de los lugares más duros de Medellín, la Comuna 13. Si usted y los televidentes buscan Comuna 13 de Medellín, van a encontrar lo que podríamos decir en Brasil una favela. Uno de los lugares más duros, fue el lugar con mayores violencias en Medellín durante varios años. Y allí hoy la Comuna 13 es el sitio de mayor turismo y uno de los barrios más entretenidos de Medellín, con esa fórmula de inversión en parques, biblioteca, en jardines infantiles de 0 a 6 años, en colegios públicos de calidad, en proyectos simbólicos como las escaleras eléctricas, en mejorar 100% el transporte público. Medellín hoy tiene una ventaja enorme frente a otras ciudades de Latinoamérica. Tenemos coberturas de casi el 100%, siempre hay un residuo que no, pero casi el 100% en agua potable, en alcantarillado, en calles asfaltadas, en infraestructuras deportivas, educativas, recreativas, culturales, en los barrios que han sido los de mayor pobreza, los de mayor violencia y que son, por supuesto, también los barrios de mayor densidad poblacional. Convertir en prioridad de toda la sociedad, no solo del gobierno municipal, de la empresa privada, de las universidades, de las organizaciones sociales, convertir en prioridad este tipo de barrios, fortaleciendo además el tejido social de esos barrios, conociendo, reconociendo, valorando y potenciando todos los hechos positivos de esos barrios, es una de las claves del proceso de transformación de Medellín. Que no es solo entregar kits alimenticios ni toldos en el invierno. No. Eso hay que hacerlo puntualmente, pero no se puede reducir una política social a unas medidas asistenciales o a unas medidas que terminan casi que ser de caridad. No necesitamos caridad, no necesitamos basar una política pública en asistencia. Hay que trabajar con una política de derechos. Es decir, un filósofo de Medellín decía, los derechos sin oportunidades no son derechos, hay que convertir los derechos en oportunidades. Hoy en Medellín, un joven de 15 años, una niña de 12 años, tiene más oportunidades que las que tenía hace 30 años. Más oportunidades de mejor educación, más oportunidades de vinculación cuando termine la educación a un proceso de educación superior, más oportunidades de vincularse a proyectos de emprendimiento, de empleo. O sea, hay que hacer un desafío colectivo de ese fracaso colectivo. Medellín era un fracaso colectivo hace 30 años. 20 años, Lenin, no solo en el 91, durante 20 años fuimos la ciudad con peor tasa de muerte violenta en el mundo. Hoy no estamos ni siquiera en el ranking de las 50 ciudades con peor tasa de muerte violenta, donde hay 42 de las 50 son latinoamericanas. Jorge. Es decir, hay que buscar paradigmas distintos, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la manera de pensar y hay que cambiar la manera de gestionar también la acción municipal. ¿Y cómo se rompe ese límite que marca la ley y que determina luchar contra la delincuencia es un asunto del gobierno central? Los gobiernos locales tienen que dedicarse a otra cosa, pero en Medellín dijeron, no señor, esto dice la ley, pero la realidad requiere de otro tipo de acciones y vamos a intervenir en seguridad y lo vamos a hacer no con policías, no con armas, sino con inversión social, con inversión en cultura, con desarrollo ciudadano. ¿Se trata solo de una decisión política o se requiere de algo más? Se trata de una decisión política, pero también de una gran decisión ciudadana. Aquí se combinan tres cosas, Lenin. Hace 30 años, la presidencia de Colombia creó una consejería presidencial para Medellín en agosto de 1990. Miren, por esta época, hace 32 años, agosto de 1990, una consejería presidencial para Medellín, para enfrentarnos a para apoyar a la ciudad en el enfrentamiento de esos duros retos. Y esta consejería hizo una cosa muy inteligente. Estaba a manos de una mujer, María Emma Mejía, hizo una cosa muy inteligente. Empezó a escuchar a las organizaciones comunitarias y a los liderazgos comunitarios positivos en los barrios de Medellín, en esos barrios más golpeados por la violencia. Pero también empezó a reunirse con todos los actores violentos.
con lo que llamábamos milicias populares, con lo que llamábamos las bandas de barrio. Yo hice parte de ese proceso hace 30 años y establecimos muchas medidas, fondos de inversión semilla, proyectos de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en esos barrios. Empezamos a trabajar en el fortalecimiento institucional y en el fortalecimiento de la sociedad civil. Empezamos a generar, durante 5 años nos sentamos toda la sociedad, suena extraño, toda la sociedad nos sentamos durante 5 años en unos diálogos Medellín Alternativas de Futuro, con un convencimiento leve, que lo que estábamos haciendo estaba mal hecho, lo que estaba haciendo el gobierno municipal, el gobierno nacional, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, que teníamos que buscar salidas distintas, cambiar el paradigma, cambiar las formas de hacer las cosas. Y esos diálogos alternativas, Medellín Alternativas de Futuro, con actores nacionales e internacionales, nos pusieron en la línea de encontrar salidas, de convertir a Medellín en un laboratorio urbano, social, educativo y cultural, buscando salidas desesperadas a esas violencias. El resultado es hoy 96.3% menos de muerte violenta. Y yo creo que el país, o sea, la situación del país también ha mejorado. El acuerdo de paz con las FARC del gobierno Santos trajo beneficios para todas las ciudades, así hay algunas disidencias y hayan seguido problemas. Me entusiasman los acuerdos ahora del presidente Gustavo Petro. Ayer mismo anunció Lenin, le dijo al gobierno de Estados Unidos: hombre, revisemos el tratado de extradición para ver si con los narcotraficantes primero negociamos en Colombia y si acogen a beneficios en Colombia y los beneficiamos también como grupos delincuenciales, bajando hacia un proyecto que Gustavo Petro llama La Paz Total. Abrió la puerta, que es una cosa extraña, a la negociación, ya no solo con grupos guerrilleros, sino con todas las bandas delincuenciales organizadas. Además es muy simpático algo, Lenin, siempre al crimen le decimos crimen organizado y nunca decimos el gobierno organizado. Es como si les reconociéramos una capacidad de organización a ellos que no tenemos desde el otro lado de la moneda. Hay que organizarnos desde la sociedad para enfrentar de muchas maneras nuevas y diferentes a esa delincuencia que se ha apoderado de nuestros países y que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo la sociedad y pone en riesgo nuestras democracias. Jorge, pero reconocer a los criminales como interlocutores legítimos no es haber, de cierto modo, perdido la batalla. ¿O es una batalla que en realidad ya está perdida y lo que se está haciendo es tratando de empatar el partido? Se lo respondo por el lado de la guerrilla. Había sectores de Colombia que se oponían y que todavía se oponen a cualquier negociación con grupos de la guerrilla. Para mí, en términos de uno de los negociadores, Humberto Lacalle, hoy senador, el mejor acuerdo posible, hay que lograrlo, y el mejor acuerdo posible no es el mejor acuerdo, el gran acuerdo. Hay que ceder. Pero hoy Colombia vive mejor en medio del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, con la desmovilización de 14.000 guerrilleros, que hace 6 años cuando teníamos a las FARC funcionando por todo el país. No solo vivimos mejor nosotros, eso también ha beneficiado a los países vecinos. Y hay algo, Lenin, las soluciones tienen que ser también compartidas entre países. La batalla al narcotráfico y la batalla a la delincuencia no la ganamos solo desde un país. Hay que legalizar las drogas en Latinoamérica. Hay que avanzar en la legalización de las drogas. Ya Colombia propuso incluso hacer una medida de legalización de los cultivos de hoja de coca para producir unas sustancias legales y no ilegales con la hoja de coca. Hay que avanzar en medidas multinacionales y transnacionales y no solo en las medidas locales de cada país. Romper con el paradigma, los criterios de Jorge Melguizo, ex secretario de la Alcaldía de Medellín. Gracias por acompañarnos, Jorge, hoy aquí en Contacto Directo. A ustedes, Lenin, y mucha suerte con esa tarea tan dura de enfrentarse a la infamia del narcotráfico y de la delincuencia. Suerte y acciones concretas es lo que necesitamos. Un buen día. Exacto. Un buen día. El pozo se acumuló y $700,000 pueden ser tuyos con solo $1. Se ilumina un nuevo día en el camino, disfrutando la alegría y sencillez de